palabra que está ahí en Romanos, que acabamos de leer. Y quiero comenzar por contarle algo que nos sucedió. Fíjese que hace unos días, pues asistimos a una conferencia a la que nos invitaron de parte de una librería cristiana. Era pues una conferencia atractiva. Resulta, mis hermanos, que el conferenciante fue un teólogo considerado como uno de los más importantes de América Latina, rector del seminario bautista de su país, escritor de más de 30 libros, autor de muchos artículos de diccionarios y enciclopedias bíblicas, así como escritor también de muchos artículos en revistas cristianas. Pues la expectativa, mis hermanos, era muy buena de esa conferencia y sin embargo todo salió mal, todo salió mal. Mire, aquella conferencia tenía una máscara de cristiana, pero yo quiero decirle que las ideas que se expresaron, lo que el ponente dijo, mis hermanos, fue totalmente mundano. Y yo puedo decir que como mínimo pues fue decepcionante. Filosofías como el posmodernismo, el feminismo y el humanismo, además de una tendencia hacia el pentecostalismo, llevaron a este hombre a decir cosas, por ejemplo, que las mujeres pueden ser pastoras, y además deberían serlo, decía él, porque la iglesia necesita que la apapachen. Dijo que la Biblia debe ser interpretada mediante algo que se conoce como nueva hermenéutica, mis hermanos, y que no es otra cosa que una interpretación que satisface a quien lee, sin importar lo que la Escritura realmente diga. Y usted sabe que lo que la Escritura dice casi siempre ofende a los hombres, así que ellos optan mejor por lo otro. También se comentó en esa ocasión que pues prácticamente la iglesia debería adaptarse al mundo para hacerse atractiva y ir ganando adeptos nuevos. Mire, de esa experiencia, mis hermanos, yo aprendí una cosa. A pesar de todo aprendí algo, me quedó claro un asunto y lo quiero compartir con ustedes. Y ese asunto, mis hermanos, es que la corriente de este mundo es tan poderosa que puede arrastrar incluso a cristianos considerados como eruditos y que se supone que son maestros en seminarios y que preparan a los futuros pastores y misioneros. Mis hermanos, si usted le da la mínima oportunidad, la mínima cabida al mundo y a esa corriente poderosa que lleva, esta se va a meter en su cabeza, se va a meter en su mente, en la mente de los creyentes estamos hablando, y los va a arrastrar por caminos lejos de Dios y su palabra. Mire, en este caso que he tomado como ejemplo, estoy hablando pues de filosofías mundanas que traen como consecuencia errores graves doctrinales. Pero, mis hermanos, no es lo único. El mundo realmente tiene un sinfín de caminos, de cosas malas que se nos presentan de manera atractiva, con el fin de irse apropiando de nuestra mente y de llevarnos, al final de cuentas, a cometer pecados de manera práctica, ya no solamente cosas aquí en la cabeza, sino que nos arrastran a pecados prácticos realmente. Mis hermanos, esto que les estoy comentando es la verdadera guerra espiritual. No es aquello que a veces escuchamos o que hemos visto en libros, donde se habla de guerra espiritual al asunto de echar fuera demonios, o de la gente, o de expulsarlos de algún territorio para poder evangelizar. Mis hermanos, son tonterías. El verdadero campo de batalla espiritual
está en la mente de los cristianos. Y digo en la mente de los cristianos y no de todos los hombres, mis hermanos, porque la verdad es que hombres y mujeres que no conocen a Dios no experimentan una lucha. Su mente ya es propiedad del diablo. Mire, todos los hombres desde Adán hasta la actualidad nacen con una mente ya vencida y entregada al pecado. Y el mundo con esa poderosa corriente simplemente los arrastra de una manera natural. Ellos no oponen la menor resistencia. Pero mis hermanos, los cristianos, los nacidos de nuevo, de ellos se espera otra cosa. Y este texto de Romanos capítulo 12, que estamos considerando el día de hoy, nos expresa, mis hermanos, cuál es el propósito de Dios para sus hijos, para esos que han nacido de nuevo. Y también, mis hermanos, este texto que vamos a considerar hoy nos dice la manera de alcanzar ese propósito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, el propósito de Dios es que vivamos, escuche bien esto, es que vivamos haciendo su voluntad, en lugar de hacer las cosas que el mundo quiere. El propósito de Dios para sus hijos es que vivan haciendo su voluntad. Mire, si vamos a este texto, Romanos 12, versículo 2, y si tiene abierta su Biblia, véalo allí, para que comprobéis. La frase ¿para qué?, mis hermanos, expresa la idea de propósito en este verso. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito o finalidad, mis hermanos, de lo que Pablo está diciendo está expresado aquí con esa cláusula. Y la manera de lograr, mis hermanos, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la manera de lograrlo, Pablo nos la expresa dividida en dos partes. La primera es: no os conforméis a este siglo. Y la segunda: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar a explicar pues este texto, que es muy importante. Y yo quiero, mis hermanos, comenzar por el propósito. Ya sé que está al final, que las otras dos cosas, las maneras de lograr este propósito, se mencionan primero, pero para su entendimiento, mis hermanos, más claro, yo quiero comenzar a explicar este asunto del propósito. Después veremos la manera de alcanzarlo, que se nos da dividida en dos partes por el apóstol Pablo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, para poder entender esta frase que constituye el propósito de Dios, quiero decirles que la palabra clave para poder discernirlo es la palabra comprobéis, dokimazo en griego. Y esa palabra, mis hermanos, significa experimentar, con el fin de poner a prueba algo. Experimentar. Cuando leemos ahí para que comprobéis, a veces no nos queda totalmente claro, pero deberíamos leer para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, el apóstol Pablo utiliza en otras partes de sus epístolas esa misma palabra. Por ejemplo, allá en 2 de Corintios 8, 22, el apóstol Pablo utiliza la palabra para referirse a un hermano del que no sabemos su nombre. El apóstol Pablo andaba haciendo ahí una colecta de dineros para llevarlo a los santos de Jerusalén que estaban pasando por una necesidad muy grande, y envió a una comisión para llevar eso que se había recaudado, y él allí va a mencionar a un hermano del que no sabemos su nombre, pero sí nos dice Pablo que de este hermano
era probada su diligencia, que había sido puesta a prueba y era un hombre diligente. Se lo voy a leer el verso. Dice, enviamos también con ellos a vuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Mis hermanos, eso quiere decir que en la práctica el hermano había demostrado ser diligente, ser solícito, y lo había hecho en repetidas ocasiones y en diversas cosas. Es algo, mis hermanos, que tiene que ver con la práctica. Y esa práctica demuestra las cosas. Otro pasaje, mis hermanos, que nos puede servir de ejemplo para entender el uso de esta palabra, y yo quiero que quede perfectamente claro, por lo cual he tomado dos ejemplos. Lucas 14, 19. Este versículo 19 del capítulo 14 de Lucas, mis hermanos, está dentro de una parábola que el Señor contó, que se conoce pues como la parábola de la gran cena. Y nos habla de un hombre que había preparado un banquete y había hecho sus invitaciones para una fecha. Cuando llegó la fecha, pues él mandó a sus criados a llamar a sus invitados a que entraran a ese banquete. Sin embargo, en esta parábola el Señor dice que cada uno de los invitados comenzó a poner sus excusas, y unos decían, pues discúlpame, no voy a poder ir por esto o por aquello. Y este verso 19 es la excusa de uno de ellos. Escúchelas. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra vez la palabra dokimazo, probarlos aquí. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se prueba una yunta de bueyes? La única manera de probar una yunta de bueyes, pues es poniéndolos a arar la tierra. No se pueden probar, mi hermano, de manera teórica. No lo puedes probar en tu imaginación, por medio de tu pensamiento. La única forma de saber si esa yunta de bueyes que compraste sirven es por medio de ponerlos en la práctica. Así que cuando Pablo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, él está hablando, mi hermano, de realizar, de experimentar de manera práctica la voluntad de Dios en tu vida. La exhortación de Pablo, mis hermanos, es de suma importancia. Que tú pongas en práctica la voluntad de Dios en tu vida, mi hermano, para ti que has nacido de nuevo, es un asunto determinante. Y es determinante porque nadie puede decir que ha nacido de nuevo si no vive para hacer la voluntad de Dios. De nada sirve que tú hayas nacido de nuevo si sigues viviendo de acuerdo al mundo, haciendo y siguiendo los deseos del mundo. Si tú has nacido de nuevo es para una sola cosa, para que hagas, para que practiques, experimentes en tu vida la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mi hermano, por eso es que el apóstol Pablo, al comenzar su exhortación o su ruego, él dice lo siguiente allá en el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso no es más que otra manera de decir, tienen que utilizar su cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Y yo se los pido por las misericordias de Dios. Mis hermanos, si esa frase, las misericordias de Dios, significa todo lo que Pablo ha venido enseñando a lo largo de esta epístola. Y eso quiere decir, mis hermanos, la elección de los creyentes que hayan sido convencidos de pecado en algún momento en su vida, que se hayan arrepentido, que hayan sido justificados por medio de la redención en Cristo, que hayan sido adoptados como hijos de Dios, etc. Y a causa de todo esto que Pablo ya ha dicho, es que ahora llega, mis hermanos, a esta exhortación que debemos usar nuestro cuerpo en tanto que estamos en este mundo y que estamos vivos para una sola cosa, para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta.
todo lo que ha hecho Dios, para que al final de cuentas Él espere de ti que tú hagas la voluntad de Él. Mira, de todos modos la voluntad de Dios se va a hacer. Los que no quieran van a ser cortados el día del juicio y van a estar lejos por la eternidad. Y los que sí quieran, bueno, ellos disfrutarán la eternidad con Dios porque han decidido hacer su voluntad, pero a final de cuentas siempre se hace. Eso es importante porque Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él se ha tomado todo este proceso en sus manos de redimirte, de hacerte su hijo, con un solo propósito, que tú hagas su voluntad. Ahora, mi hermano, si de otra manera tú vives haciendo la voluntad del diablo, siendo arrastrado por la corriente de este mundo, tal vez estés demostrando algo muy simple, que tú no eres hijo de Dios. Por eso es que esta exhortación no puede ser pasada por alto, es de vital importancia. No importa si tú naciste de nuevo hace unos días, hace unas semanas, o llevas tal vez muchos años, mi hermano, pero esta exhortación determina lo que tú realmente eres. El Señor Jesucristo en alguna ocasión se lo dijo a los religiosos de su tiempo. Esto era lo más importante. Allá en Juan capítulo 8 dice la Escritura, respondieron, y está hablando de los fariseos, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mi hermano, las cosas que realizas de manera práctica en tu vida son las que determinan quién realmente tú eres. No es solamente el conocimiento que tú tengas o los buenos propósitos que haya en tu corazón. La voluntad de Dios se experimenta prácticamente porque cualquier otra cosa no sirve. Cualquier otra cosa no sirve. Por eso el Señor dijo que en el día del juicio, Él en ese juicio que va a ejercer sobre las ovejas y los cabritos, como lo menciona ya en Mateo, Él va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cualquier otra cosa no sirve. Quien está dispuesto a experimentar la voluntad de Dios, mis hermanos, y esa parte para mí es grata, va a descubrir que es algo muy agradable, es algo que llena el corazón, que trae gozo y alegría a la vida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel que la que destila del panal. Mis hermanos, yo de verdad deseo que usted haya experimentado el estar haciendo la voluntad de Dios, porque no hay nada que traiga mayor satisfacción y paz a la vida de un hijo de Dios que vivir haciendo la voluntad de su Padre. Mire, hace algún tiempo, déjeme contarle esto, hace algún tiempo, una persona, un varón que venía aquí a esta iglesia, pero que después se fue apartando de la fe, un día me encontró allá en el internet y él me dijo, pastor, los tiempos que yo pasé con Dios fueron los más felices de mi vida. Él había dejado que el mundo, mis hermanos, entrara en su vida y el mundo lo había arrastrado de tal manera que su vida se volvió miserable
Y ahora le parecía estar tan lejos de esa vida de comunión con Dios y tan difícil poder retomarla porque el mundo se había apoderado de él. Pero en su mente no había la menor duda de que ese tiempo, cuando vivió haciendo la voluntad de Dios, no puede compararse con nada. Mis hermanos, un cristiano puede llegar a vivir miserablemente o puede vivir con gozo en su vida. Todo depende de lo que tú hagas a través de tu cuerpo mientras estás en este mundo. Mira, puedes vivir haciendo la voluntad de Dios, lo cual está de acuerdo con tu nueva naturaleza, o puedes seguir viviendo como antes, aunque ya no pertenezcas a este mundo, lo cual, mis hermanos, sería algo muy trágico. Sin embargo, es posible. Es por eso que Pablo exhorta a los hermanos a que se atrevan a comprobar, a practicar esa voluntad de Dios. Mis hermanos, pero déjame decirle que la voluntad de Dios no solamente resulta agradable para el que la vive, sino más importante todavía, es que hace que tu vida sea grata delante de Dios. Cuando Pablo dice que la voluntad de Dios, mis hermanos, es agradable y perfecta, está hablando de que esa vida del creyente puede ser grata delante de Dios. Y esa es la idea principal del texto. No solamente es gratificante para quien lo vive, sino que tu vida puede llegar a ser grata para tu Señor, y eso es lo más importante. No solamente tú vas a tener gozo, sino que tu vida puede llegar a ser una vida de gozo también delante de tu Señor. Pero además Pablo se encarga de agregar más. Dice que la voluntad de Dios no solamente es agradable, también es perfecta. Es perfecta, mis hermanos. Y eso quiere decir que convierte la vida de quien la realiza, la voluntad de Dios, en un sacrificio aceptable delante del Señor. Una vida santa es como esos sacrificios del Antiguo Testamento, cuando los judíos tenían que llevar un animalito sin mancha, sin defecto, para que pudieran ser gratos delante de Dios cuando se ofrecían. Así tu vida a través de tu cuerpo, todas las cosas que tú haces, si es una vida santa, sin duda que va a ser una vida aceptable delante de tu Señor. Si tú te atreves a vivir experimentando su voluntad en todas las cosas que haces. Mis hermanos, bueno, esto es lo que tiene que decir Pablo respecto al propósito. Espero que haya quedado claro para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es lo que hemos explicado. Ahora yo quiero considerar la manera en que se alcanza eso. La manera en que se alcanza eso, que es doble, según nos lo plantea Pablo, mis hermanos. Y yo quiero que ponga atención en esto. La primera cosa que él dice es: no conforméis a este siglo. La segunda, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la primera frase, vamos a enfocarnos en ella: no os conforméis a este siglo. Esta primera frase es una exhortación, aunque Pablo lo manifiesta a modo de ruego. Realmente detrás de ese ruego está la autoridad apostólica, por lo cual lo debiéramos tomar como una orden. Mis hermanos, y esa orden es para no tomar la forma del mundo. El cristiano no debe amoldarse a la manera de vida de este mundo. Hay de dos: o vives amoldándote a la voluntad de Dios, o amoldándote a la forma de vida de este mundo. Y la exhortación de Pablo, el mandato de él es: no se conformen a este siglo. Un cristiano que se amolda al mundo, mis hermanos, es un triste, muy triste espectáculo del triunfo del diablo en la vida de algunos. Ahora yo quiero, mis hermanos, esclarecer aún más esta frase: no os conforméis a este siglo. Y para ello yo quiero explicar un poco la palabra que aquí se traduce como siglo o como mundo, que utiliza aquí Pablo. La palabra que él emplea es la palabra aión, que realmente significa era o época. Aión significa una era o una época, y mis hermanos, hace referencia a las modas vigentes, ya sea en la manera de pensar,
en los valores que una generación tiene, sus formas de vestirse, sus formas de hablar, de comportarse, pero sobre todo, mis hermanos, de la moralidad que resulta de todas estas cosas. Ahora, déjeme decirle que siempre que aparece la palabra aión para hablar de la era, de la época, de las modas, siempre, mis hermanos, esa época o esa moda está bajo el control de Satanás, según nos lo presenta el Nuevo Testamento. Mire, yo sé que hablar de épocas o de modas, a veces lo hacemos nosotros pues no sé, con una buena intención. Yo he escuchado a gente que dice, bueno, es que mi época era mejor que la de hoy, o el tiempo que a mí me tocó vivir, no, pues ahí sí había buena música, ahora no es así. Pero bueno, mis hermanos, son solamente expresiones. La Escritura nos dice que todas las épocas, todas las eras, siempre han estado bajo el control del diablo. Efesios 2:2, que ya leímos hace rato, un párrafo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente aión de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, ¿quién gobierna esa corriente del mundo, esas modas? El príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás. Mis hermanos, es importante que ustedes sepan esto, que lo disciernan. El orden de cosas que existen en este mundo han sido diseñadas por el diablo para perdición de los hombres. Mis hermanos, y claro que el diablo no te va a presentar cosas horrendas que tú no quieras tomar, que tú no quieras seguir. Él te va a presentar lo más atractivo posible, la corriente del mundo, sus filosofías, sus valores, sus diversiones, porque el diablo, mi hermano, es mentiroso y además es homicida. Esa es su naturaleza. Y para realizar lo que su naturaleza le dicta, él va a empeñar todo su poder para engañarte y para matarte. Mire, en la historia de los primeros hombres que encontramos allá en Génesis, hay un pasaje que nos muestra el origen del mundo o de este sistema de cosas que el diablo ha diseñado para engañar a los hombres y perderlos. Es más, para atrapar a los cristianos, para batallar en su mente y hacer que se pierdan. Génesis capítulo 4. Le voy a pedir que lo busque en esta ocasión, porque es un párrafo medianamente largo, pero hay algunas cosas que yo quiero que usted observe allí. Yo creo que cuando vemos el texto con nuestros propios ojos, bueno, se nos queda más grabado en la mente. Génesis capítulo 4, a partir del verso 16 en adelante. Mis hermanos, allí se nos narra el momento en que Caín salió de la presencia de Dios, después de que él había matado a su hermano Abel. Después de este crimen horrendo que realizó Caín, Dios le desechó y le condenó a ser errante por la tierra. Pero Caín, mis hermanos, yendo en contra de la voluntad de Dios y de su mandato, en lugar de vivir errante, la Escritura nos dice que fundó una ciudad, la primer ciudad de la historia. Y aquí es donde comienza todo. Dice la Escritura, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Mis hermanos, como era de esperarse, esta ciudad que fundó Caín llegó a ser un símbolo de su orgullo y de su rebeldía delante de Dios, y eso se ilustra en este pasaje por el hecho de que la llamó con el nombre de su hijo, su orgullo por delante.
Pero mire lo que la Escritura dice a continuación, versos 18 en adelante. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bueno, mis hermanos, esa era, la era de Caín, se caracterizó por el surgimiento de la primera ciudad. Antes no había ciudades. Esto fue algo nuevo. Era lo moderno, era lo de la época, la primera ciudad. Y en esa época, mis hermanos, también estaba de moda o se puso de moda la vida sexual promiscua. Antes eso no existía. Lo que el hombre recibió de Dios fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ahora comienzan a correr esas eras, esas épocas, y lo moderno era esto. Y vemos ahí a este hombre Lamec con sus 2 mujeres. Pero además había otra cosa que se puso de moda. El hecho de no andar errantes por la tierra como Dios se lo había dicho a Caín. Y esto, mis hermanos, se dio cuando en aquella ciudad se comenzó a practicar la vida sedentaria, porque los hombres aprendieron a domesticar al ganado. Y una vez que ellos pudieron estar estables en un solo lugar, entonces comenzaron a inventar formas para vivir gratificándose a sí mismos. No acordarse de Dios, no pensar en Dios, ¿para qué? Por eso ellos inventaron la música, inventaron la artesanía de metales, y de esa manera fueron naciendo lo que se conoce como las bellas artes. Mis hermanos, hay que decirlo, y no sé si alguien se ofenda por eso, realmente no me importa, porque lo que la Biblia dice, eso es lo más importante. Pero la música y las artes son medios que el diablo usa con eficacia para distraer y arrastrar a la humanidad a ideas y pensamientos pecaminosos aquí en nuestras mentes. Mis hermanos, la música y la gente que le practica, no importa que sean cristianos, siempre va a poner en riesgo a ellos, a los músicos, aún a los cristianos, de ser arrastrados por sus egos, por las cosas que cantan, las cosas del mundo. Por eso, mis hermanos, es que en el Antiguo Testamento, quienes se dedicaban a la música en el tabernáculo para alabar a Dios, antes que ser músicos, antes que ser intérpretes de algún instrumento, ellos eran profetas. Mis hermanos, más adelante, dentro de las corrientes de esta primera ciudad, apareció la primera canción, de la cual ya hablamos en una predicación anterior. Y esta canción que compuso este hombre Lamec y que le dijo a sus mujeres, a ver, escuchen mi voz, lo que les voy a cantar, tenía como tema de su letra la exaltación de obras abominables, pecaminosas de su autor, como las canciones que se escuchan hoy en día. Y dígame si no, pone la radio, el disco, el internet, donde escuche su música, y las canciones solamente hablan de engaños, de adulterios, de perversidades. El hombre utiliza la música para eso. ¿Le parece que estoy exagerando? Tal vez deba recordar quiénes dieron origen a todo esto. Fue Caín, mis hermanos, y su descendencia, y lo hicieron en abierta rebeldía en contra de Dios. Ellos hacían la voluntad de su padre, el diablo, y seguían lo que su naturaleza caída les dictaba.
Por eso, mis hermanos, es que hablando del sistema de cosas que rige al mundo, de ese orden que impera en este mundo y que abarca valores, que abarca modas, que abarca gustos, que abarca formas de vestir, de hablar, etcétera. Juan el apóstol dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí la palabra que Juan usa es la palabra cosmos para referirse a todo el sistema de cosas. Completo está bajo el maligno. Él diseñó la primera ciudad y las distracciones para que el hombre, mi hermano, fijara en ellos sus ojos y se apartara de Dios. Cuando tú vives según las modas de este mundo y las haces tus prioridades y no te importa si van en contra de la voluntad de Dios, tú estás amoldándote a la generación presente, que no es otra, mi hermano, que las sucesivas que vinieron después de la generación de Caín. Tal vez te estés distrayendo de hacer la voluntad de Dios por estar haciendo la voluntad del mundo, y cuando te des cuenta vas a estar muy lejos de los caminos de Dios. Mira, yo no estoy diciendo que escuchar música es malo, que te vas a ir al infierno por eso, que no te puedes poner un traje, un pantalón, un vestido, pero eso no debe volverse tu prioridad. Eso no debe distraerte de las cosas de Dios. No debes dejarte llevar por eso, arrastrar por eso. Mis hermanos, las modas actuales no son para nada nuevas. Ya lo dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. Y muchas de las cosas que hoy en día vuelven son las mismas que antes estuvieron. El libertinaje sexual, por ejemplo, el día de hoy, mis hermanos, lo vemos como algo que se practica tan normal, pero ya vimos que en los días de Caín también existió. El día de hoy muchos jóvenes y señoritas son arrastrados por este tipo de prácticas. ¿Por qué? Pues porque las escuchan en las canciones, las ven en las películas, en las series de televisión, las leen en los libros. Y ahora pues resulta como algo normal, es lo que está de moda y eso hacemos. Y solamente es por mencionar una cosa, mis hermanos, déjenme decirle que durante estas semanas que vienen estaremos hablando de todas estas cosas, de estas modas. Vamos a tocar, por supuesto, las modas de esta cultura actual, también algunas modas muy recientes como las comunicaciones y las redes sociales. Así que no se pierda, venga a escuchar las predicaciones. Vamos a estar hablando de todo esto, mis hermanos, y al final de cuentas todas estas cosas no son, mis hermanos, más que parte de la misma antigua estrategia del maligno para librar esa guerra por tu mente. Si tú quieres experimentar la voluntad de Dios y ser agradable y santo delante de Él, tienes, mi hermano, por lo tanto, que comenzar por rechazar esas modas mundanas, esas cosas que te distraen, que te alejan de Dios aquí en tu mente. ¿Cuánto tiempo gastas pensando y entreteniendo tu mente en cosas que no son Dios? Tenemos que comenzar, mi hermano, por decidir no seguir las modas del mundo. La segunda cosa que nos va a llevar a experimentar la voluntad de Dios es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, esta enseñanza de Pablo no solamente está expresada en esta parte de Romanos capítulo 12:2, sino también a lo largo de sus otras epístolas. Déjenme compartir un par de ellas, simplemente para ver otro lenguaje en el que Pablo expresa lo mismo. Dice allá en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo vuelve a repetir esta idea en Colosenses 3, 9 y 10. Él dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora yo quiero que usted note, mis hermanos, que por un lado tenemos que despojarnos de lo viejo y por otro hay que renovar la parte que está acá en nuestra mente. Y lo repite Pablo allá en Romanos, en Efesios y en Colosenses. Es un asunto importante para Pablo, por eso lo menciona una y otra vez. Ahora, mis hermanos, esa renovación de nuestra mente, que es el centro de control de nuestro cuerpo, desde ahí parte todo lo que hacemos, consiste, mis hermanos, en ser cambiados, en ser transformados en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Porque déjeme decirle que los recuerdos de lo que antes éramos, hay veces que juegan un papel importante, aun cuando ya seamos cristianos. Un ejemplo, mis hermanos, es el asunto de lo sexual. Ya lo he mencionado en otra ocasión, hay mucha gente que vivió en una sexualidad desordenada y ahora, aunque ya es cristiano y ya no practica esas cosas, esos recuerdos todavía viven en su mente y hay quienes se recrean todavía de eso y eso debe ser quitado. Tenemos que ser renovados en nuestras percepciones de esta vida, en nuestra manera de reflexionar y tomar decisiones, mis hermanos, todos los días. En las cosas que a ti te resultan atractivas, tienes que despojarte de unas y tomar otras, las correctas. En todo eso tenemos que ser renovados. Mis hermanos, para ello, como ya dijimos, el primer paso es abstenernos de la corriente del mundo. Y segundo, mis hermanos, es enfocar nuestra mente, como dice Pablo, en la verdad de Dios. Tienes que enfocar tus pensamientos en la verdad de Dios. Desde allí debes juzgar las cosas. Desde allí debes tomar tus decisiones y percibir todo lo que te rodea. Esto, mis hermanos, nos tiene que llevar al conocimiento de su palabra. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo piensas que puede ser transformada tu mente? Ahora, mi hermano, quiero decirte algo. De nada sirve si tú lees la Biblia, pero al mismo tiempo mantienes tus viejas prácticas y tus viejos deseos y tus viejos pensamientos. Yo quiero que entienda esto, es un concepto completo. No sirve de nada que tú vayas y leas la Biblia todos los días, pero no hayas todavía renunciado a esos viejos hábitos y maneras de comportarte y de pensar. Por otro lado, de nada te sirve si tú dejas esas viejas cosas, pero no llenas tu mente de las cosas nuevas de la palabra de Dios. Tienes que hacer ambas cosas. Y entonces el Espíritu de Dios obra una transformación, mi hermano, que va a resultar en que tú comiences a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces está completo el pensamiento de Pablo. ¿Qué es lo importante? Tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso fuiste salvado. ¿Cómo lo haces? Renuncia a las modas del mundo, a la corriente del mundo. Llénate de la palabra de Dios y vívela de manera práctica. Ahora, lo siguiente, mis hermanos, no quiero dejarlo aquí. Lo siguiente yo quiero que lo veas ahí en tu Biblia, ahí en Romanos 12, 2. Bueno, vamos, dije 12:2, 12:3, vamos al siguiente verso, porque Pablo nos va a poner un ejemplo de esto. Pablo nos va a poner un ejemplo de esto, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Ahora Pablo está diciendo, miren, yo les voy a decir algo porque yo recibí una gracia, un don de Dios. No se los digo por mi sabiduría, sino porque es algo que yo recibí de Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Miren, dentro de las iglesias, mis hermanos, se daba mucho el asunto de las envidias. Y había gente que decía, bueno, es que yo sé más que tú, o yo tengo un don que es más importante que el tuyo, ¿no? Tú tienes servicio, a ti te toca barrer ahí la casa donde nos reunimos. Pero yo, en cambio, yo predico la palabra de Dios. Yo soy más importante que tú. ¿Qué está diciendo Pablo? Todas las cosas que recibimos no las tenemos por nuestro mérito, nuestro esfuerzo, las hemos recibido
Y Pablo se incluye, por eso dice la gracia que me es dada. Y después viene esa exhortación a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa es la parte que tiene que quitar, tienes que desechar entre el mundo, decía el Señor. Lo normal es que se enseñoreen los grandes de las naciones, que tengan súbditos, que tengan gente que les sirve y eso les hace sentir bien. Entre ustedes no será así, dijo el Señor. Y Pablo está diciendo, desechen esa manera de pensar. No deben tener más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. ¿Y cuál es el que deben tener? Pablo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quieres saber cuál es tu medida? ¿Cuál es la manera en que te tienes que evaluar? Evalúate de acuerdo al don que Dios te dio, el lugar que te toca en la iglesia y el trabajo que desempeñas para Dios. ¿Lo estás haciendo con todas tus ganas? ¿Estás trabajando en esa medida, en ese don que Dios te dio? ¿O te andas por ahí realmente sintiendo más bien celos de los demás, viendo los defectos de otros? Pablo dice, desecha eso. En lugar de eso, toma el concepto correcto. Tú tienes que medirte de acuerdo al trabajo que realizas para Dios. Y eso no va a provocar orgullo porque la capacidad no la tienes por tu propio mérito, Dios te la dio. Más bien mídete para saber si estás cumpliendo con Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. Este es un ejemplo que Pablo pone de esto que acabamos de decir. Mis hermanos, vamos a dejarlas aquí por hoy. Las próximas predicaciones, y yo le pido que no falte, que venga a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar tocando en detalle todo esto. Esta predicación solamente es para poner el fundamento de lo que sigue, algunas cosas esenciales y entender el concepto que tiene Pablo, porque vamos a ver que hay muchas cosas, mis hermanos, en el mundo que son sutiles, que se meten con apariencia de buenas cosas, pero terminan alejando a los hombres de Dios, a los cristianos de Dios. Pero voy a pedir que no falte, que siga escuchando esta serie de sermones. También le invito a que vuelva a escuchar las predicaciones que se han estado grabando. Ya se comentó por allí, se han estado subiendo al canal de YouTube, de Facebook, de la iglesia. Pues ahí la puede volver a escuchar, repase, mis hermanos, que su mente se llene de la palabra de Dios y podamos estar practicando durante la semana todo esto. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina, nos muestra de una manera bastante clara, Padre, el propósito que tienes para tus hijos. Señor, sabemos que tú no escatimaste ni aún, Señor, a tu propio Hijo, que lo diste para nuestra salvación. Y Padre, eso es porque tú esperas de nosotros, Señor, un pueblo sin mancha, un pueblo santo que obre de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que nos apartemos, Señor, de este mundo, de sus pensamientos, de sus atractivos, de sus modas, Padre, y que podamos llenar nuestra mente de tu palabra, Señor, para que podamos comprobar, experimentar, Señor, tu voluntad y ser gratos delante de ti, ser aceptables delante de ti como hijos tuyos. Señor, que sea una realidad para esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.